Vamos a entrar a nuestro tema, ¿verdad? En donde creo que Dios tiene algo preparado para nosotros. Y quiero comenzar leyendo Génesis 28, Génesis capítulo 28, versículo 10 al versículo 22. Y vamos a estar listos para lo que Dios nos va a hablar. Dispón tu corazón, abre tu mente, que no haya nada que te distraiga. Venga, vamos. Así que dice la Biblia así, dice: Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Sigue diciendo: allí soñó que había una escalinata, o sea, una escalera, que apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Escuchen bien. Dios le está dando una promesa. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que tú vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: sin duda el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta al cielo. A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como monumento y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob cambió su nombre por Betel. Betel significa casa de Dios. Escuchen, luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra conmemorativa que yo erigí será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Wow, tremendo. Imagina esto. Si tú ves un poquito el contexto y tú lees Génesis en los capítulos anteriores, encontrarás que Jacob sale huyendo. Jacob está huyendo porque Jacob con su mamá se aventó una transita. Le quitaron la primogenitura a su hermano Esaú. El hermano Esaú, el hermano de Jacob, este Esaú era un cazador, era un hombre rudo, era un hombre picudón. Y entonces, pero Jacob, dice la Biblia, que era un hombre que le gustaba la cocina, que era más relajado. Y entonces Jacob se asusta cuando Esaú se entera y Jacob sale huyendo de la casa de su padre. Y cuando Jacob va huyendo, dice la Biblia que él iba caminando y que ahí es donde empieza a meterse el sol. O sea, empieza a caer la noche. Escuchen, lo acabamos de leer. Y entonces pasa algo. Dice que Jacob toma una piedra para usarla como ¿qué? Díganlo, ¿para usarla como qué? Como almohada. Y es aquí donde nace mi tema del día de hoy.
Aquí nació mi tema cuando empecé a meditar esta palabra y cómo la Nueva Versión Internacional dice que toma una piedra para ponerla o usarla como almohada. Y le puse yo a este mensaje: la mejor almohada del mundo. Cuando veo que la Biblia dice que Jacob tomó una piedra y la puso como almohada, yo empiezo a investigar qué onda con las almohadas. Es algo tan normal para todos que yo puedo decir que el 99.9 de las personas que están aquí duermen con almohada. Y yo empiezo a investigar qué significa almohada y por qué la almohada y qué tiene que ver y desde cuándo. Y la almohada tiene un gran trasfondo histórico, en donde, por ejemplo, empiezo a darme cuenta que cuando las personas no usan almohada, empiezan a tener problemas de postura, dolores, molestias en su columna, en su cuello, en sus cervicales. Empiezan a tener y a perder la calidad del sueño. Empiezan a tener problemas respiratorios. Cuando una persona no usa almohada, su sueño es más interrumpido, al punto de provocarle fatiga y disminución de la concentración por no dormir bien. Empiezo a darme cuenta que el usar almohada trae diferentes beneficios. Beneficios como, por ejemplo, te ayuda a tener una mejor respiración, te ayuda a tener un soporte en tu cuello y en tu cabeza, te ayuda a prever dolores, te ayuda y te alivia los problemas respiratorios, te reduce el estrés, te mejora la circulación y trae una comodidad y un confort durante tu tiempo de sueño. Yo dije: ay, Jesús, ¿cómo es posible que la almohada tenga tanto impacto en la vida del hombre? Cuando empiezo a investigar me doy cuenta que en la antigüedad principalmente usaban almohadas. Déjenme decirles para qué y por qué. Usaban almohadas porque la gente se dormía sobre el piso, literal, sobre el piso. Y esas almohadas que iban utilizando principalmente era para que no hubiera bichos o animales que se metieran en los oídos, en la boca o en la nariz. Y tú dices: wow, qué tremendo. No se usaba la almohada solamente para un sentido de comodidad, sino que las almohadas se usaban, escúchenme bien, para tener un cuidado y una protección, porque animales entraban en los oídos, en la boca o en la nariz. Y entonces aquí tengo algunas almohadas que encontré donde la gente dormía poniendo maderas, poniendo pedazos de piedra. Y empezó a evolucionar, ponían hasta así, esas eran almohadas donde la gente ponía su cuello. Se encontraron algunas tumbas con faraones donde tenían sus almohadas de lujo, ¿verdad? Que eran así hechas más o menos como de madera, con pieles para recargarse. Y tú dices: ¿una almohada? Pero qué tremendo es esto. Y quiero irles explicando, porque hay un gran significado aquí en Dios. Y le voy a pedir que pase Ángel para poder traer esa representación. Ángel representa a Jacob, ¿sí? Ángel representa ¿a quién? Jacob. Jacob venía huyendo de su casa. Y entonces Jacob iba caminando y de repente empezó a anochecer. Empezó a caer la noche. Al caer la noche, lo que hace Jacob es, dice la Biblia, que lo primero que hace es ir por una piedra para tomarla como qué. Díganlo conmigo, ¿como qué? Como almohada. Entonces Jacob fue por una piedra, la puso en el piso como almohada, y entonces Jacob, ¿qué hizo? Díganlo. Se acostó. Ay, papá, no te vas a quedar dormido, ¿verdad? Dice la Biblia que Jacob se acuesta a dormirse poniendo su cabeza sobre una piedra.
Hay algo aquí que quiero enseñarles, que aquí es donde viene la revelación. Aquí viene el entendimiento que Dios quiere llevarnos a esta enseñanza, porque todo lo que viene en la Biblia tiene un gran significado. ¿Qué significa a qué se refiere o qué quiere decirnos la Biblia? ¿Qué significa? ¿Qué representa la piedra? Y lo primero que tenemos que saber es que cuando cae la noche, lo primero que buscas es un lugar seguro. ¿Qué pasó cuando la noche empezó a caer? Jacob buscó dónde dormir, pero lo primero que hizo fue ir por una piedra y traerla y ponerla como almohada. La pregunta, espiritualmente hablando aquí, para poder encontrar la revelación, poder encontrar una interpretación de esto es: ¿qué significa la piedra? ¿Qué significado tiene la piedra ahora en este tiempo? ¿Qué es la piedra? Vamos a lo que dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Fíjense lo que significa la piedra según la Biblia. La Biblia dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, díganlo conmigo, era Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jacob cuando él dijo: voy a descansar, pero necesito una almohada donde recostar mi cabeza? Él fue por una piedra y la puso en el piso para usarla como almohada. La pregunta aquí es: ¿sobre qué estás poniendo tú tu cabeza? ¿Dónde estás poniendo tu mente? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En dónde estás asentando tus pensamientos? ¿En qué creencia? ¿En lo que dice la ciencia? ¿En lo que dicen los astros? ¿En lo que has aprendido en la vida de tu abuelo y tu bisabuelo? ¿En dónde estás asentando? ¿Dónde estás poniendo tu mente? ¿Dónde estás poniendo tu mente? ¿En dónde la estás descansando? ¿En dónde la estás recargando? Eso es importante. Esto es importante, familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la roca es Cristo. ¿Dónde es donde debes de poner tu mente? ¿Dónde es donde debes de recargar tu mente, tus pensamientos? ¿En dónde tienes que descansar? Y yo me pregunto, ok, vayamos un poquito más profundo. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es la piedra? ¿Qué representa la piedra? La piedra, dijimos, representa a Cristo. ¿Quién es Cristo? Vamos a lo que dice Juan 1:14. Juan 1:14 dice, y voy a leer la otra versión que tengo aquí, y leemos la que viene acá en la 60. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si yo voy a otra versión, dice: y la palabra se hizo carne. ¿De quién está hablando? De Jesús. Díganlo conmigo, ¿de quién? De Jesús. ¿Jesús quién es? La palabra. La palabra. Él es la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, ¿qué representa esa? Porque puede parecer, bueno, ¿y cómo le hago para tener yo mi cabeza sobre Cristo? ¿Cómo le hago yo para poner mi cabeza y que Cristo sea mi almohada? Jesús es la palabra hecha carne. Él es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vienes a la palabra de Dios y tú encuentras en la palabra de Dios lo que dice la Escritura, en ese momento vas a empezar a descansar tu mente sobre esas promesas de Dios. Una cosa es lo que diga el mundo,
Una cosa es lo que diga la gente. Me acuerdo que mis padres le decían, mi papá empezaron a sufrir por verme con problemas de adicción y con drogas y todo. Es que es una situación que no, ni modo. Me acuerdo que mi papá me dijo un día, una vez me dijo una persona: acepta que tu hijo es un adicto y que no va a poder cambiar. Acepta que él así es y así va a ser siempre. Me acuerdo que cuando mi papá empezó a buscar soluciones y respuestas y empezó a indagar y empezaron a darse cuenta, incluso mi papá, mis padres con problemas de matrimonio y a punto de divorciarse. Me acuerdo, ellos eran directores de un movimiento familiar cristiano en la iglesia católica. Mis respetos, pero la verdad, disculpen, pero me acuerdo que mi papá me dijo que un día fue y pidió apoyo. Y dijo: es que no sé qué hacer con mi hijo se está perdiendo en las drogas. ¿Sabes qué le dijo el sacerdote? El sacerdote le dijo: te voy a pedir que le digas a tu hijo que no se acerque a la iglesia, porque va a ser muy mala influencia. Tan santo y bueno que era yo, señores. O sea, mi papá se acercó a pedir ayuda y lo primero que le dijeron: este muchacho es un peligro, retíralo de aquí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que muchas veces estamos buscando respuestas, estamos buscando soluciones y estamos en los lugares equivocados. Y tengo que saber que lo que Dios está llamando es que la palabra de Dios se convierta en donde sostener nuestra cabeza. Mi papá vino, mis padres vinieron, Dios empezó a hablarles. Mis padres vinieron a los caminos de Dios y empezaron a darse cuenta. Cuando mis padres empezaron a abrir su corazón, empezaron a ser aconsejados y a decirle Dios a través de la gente: no te preocupes, la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No te preocupes, Dios es poderoso para cambiar a tu hijo, para transformarlo. Dios es poderoso para transformar el matrimonio tuyo. Dios es poderoso para transformar sus vidas. Y entonces las cosas empezaron a ser diferentes para mis padres. Y aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios, la Biblia, las promesas de Dios dicen los especialistas. Unos dicen que hay más de 8,500 promesas. Hay quienes dicen que hay más de 30,000 promesas a través de la Biblia, donde no solamente Dios les habló cosas y les prometió cosas a esos grandes hombres que vienen ahí en la Biblia, siervos de Dios, y que Dios les utilizó. Esas palabras que Dios les dio a ellos no solamente son para ellos, sino esas palabras son para ti y son para mí. Amén. Pero tenemos que creerlas, tenemos que tomarlas. Entonces aquí es donde viene esto, ¿no? Porque mis padres empezaron a buscar ayuda, empezaron a buscar soluciones, respuestas. No veían, no veían la puerta, no veían por dónde. Y entonces se acercaron a los caminos de Dios y Dios empezó a dar palabras, Dios empezó a dar mensajes. Y lo primero que tú tienes que hacer es tomar esas promesas. ¿Es qué? Tomar esas promesas. Eso que dijo el pastor no es lo que dijo el pastor, es lo que dice la palabra. Si Dios dice algo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. La ciencia dice que una persona con problemas de adicciones tiene una enfermedad que puede controlarse, pero la ciencia dice que un problema de adicción es incurable, progresiva, inmortal. Ese es el diagnóstico que le dan a una persona que tiene este problema de adicción, que ahora le llaman que es una enfermedad. Pero Dios no dice eso. Dios dice que si tú vienes a Cristo, que si tú vienes a Él, dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Son promesas. El punto es dónde descansa, dónde está, cuál es la creencia que estás teniendo. ¿En dónde estás poniendo tu mente? Porque Jacob nos enseña algo. Fue por una piedra para ponerla como almohada, para ahí poner su mente, asentar sus pensamientos. ¿En dónde? En esa piedra. ¿En dónde? En esa piedra.
La pregunta es, ¿cuál es la situación por la que estás pasando? ¿Cuál es el problema que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás queriendo vencer? ¿Qué es lo que tú estás queriendo conquistar en tu vida y no has podido? Por eso es importante que tú y yo descansemos nuestra mente en las promesas de Dios. El doctor dice: tienes 3 meses de vida, 6 meses de vida, tienes este cáncer, tienes esta situación, este tumor, no hay cura. Eso es lo que dice la ciencia, eso es lo que dice el doctor. ¿Creemos en la ciencia? Sí. ¿Creo en el doctor? Sí. Pero no creo que él tenga la última palabra. Quien tiene la última palabra se llama Jesucristo. Vengo a la palabra. Dale un buen aplauso si le vas a aplaudir. Vamos, le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Vengo a Dios, vengo a su palabra, vengo a sus promesas. Allá me decían que no había cura. Allá me decían que no había sanidad. Es más, ya se debió haber muerto mi familiar, mi hermano, mi primo, mi hijo. Ya debió haber fallecido por el diagnóstico. Y no ha pasado. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la palabra de Dios, tú te encuentras totalmente palabras diferentes. Como por ejemplo dice Isaías 53, que por las llagas de Cristo hemos sido sanados, que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades a la cruz del Calvario para que nosotros seamos sanos en su nombre. Amén, amén. Entonces, ¿dónde es donde debemos de poner nuestra mente? ¿Dónde es donde podemos descansar nuestra mente? En sus promesas. En sus promesas. En sus promesas. Escuchen, familia, las promesas de Dios son las que quieren llevarte a reposar. Tú vas a encontrar multitud de promesas en la Biblia. ¿Estás pasando por un problema económico? ¿Eres alguien que ha batallado en su vida y has tenido problemas económicos desde que tienes uso de razón, tus abuelos, tus padres, y vienes de una familia muy humilde? Déjame decirte, Dios no quiere que tú vivas en pobreza. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. La Biblia dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que estés pobre? ¿Que estés batallando económicamente? No. ¿Cuál es el deseo de Dios, familia? Verte próspero. Dile al que está a tu lado: Dios te quiere ver próspero. Dios te quiere ver próspero. Dios nos quiere ver prósperos. Dios no nos quiere ver empobrecidos. Pero ¿dónde debemos de poner nuestra mente, nuestros pensamientos? ¿Cuál es la piedra que tú estás agarrando para poner tu cabeza? Lo que dicen, que el gobierno, que cada vez está peor, que la recesión, que ahorita no hay ventas y que ahorita no hay movimiento. ¿Dónde? De que nomás, dijo uno, no, yo no pido mucho, pastor, yo nomás con que tenga que comer y ya la armé. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. No. Ahí con que yo la pase nomás, que no me haga nada falta. Dijo uno, con que pague Netflix ya la hicimos, ya todo pasa, todo bien. Internet, teléfono y ya la hicimos. No, Dios no quiere eso. No te duermas, Angelito, se va a estar roncando aquí de repente. ¿Dónde estás poniendo tu cabeza? ¿Cuál es la piedra que has decidido tomar y ponerla como almohada? ¿Cuál es? ¿Dónde estás poniendo tu mente, tus pensamientos? ¿Dónde los estás recargando? La palabra de Dios está llena de promesas, como lo mencionaba ahorita. Cosas que Dios promete que Él va a hacer. Hace unos días yo estaba estudiando, estaba haciendo unas cosas, estaba en mi escritorio y empiezo a escuchar que uno de mis hijos empieza a gritar bien, pero empieza a gritar: es que no puedo, mamá, es que no puedo. Y mi esposa le manda a hablar y le dice: ven. Y mirándolo a los ojos,
le dice mi esposa: no digas no puedo. No digas no puedo. Es que no puedo, mamá. No, no digas no puedo. Quita eso de tu vocabulario. Quita eso de tu boca. No digas no puedo. Mamá, es que no puedo. No digas no puedo. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí. ¿Qué vamos a creer? Es que no puedo hacerlo. No digas no puedo. Mira, préstamelo. Y mi esposa lo hizo. Pudo pasar, no sé, estoy poniendo X ejemplo, pero sí pasó. Esa agujeta por el tenis. Se lo da y le dice: ¿está hecho, sí o no? Sí. Entonces, tú sí puedes hacerlo. Aunque tú no lo hagas, tú puedes venir conmigo y yo te voy a ayudar. Así es Dios. Así es Dios. Probablemente haya cosas para ti que son imposibles, pero te voy a decir algo. Cuando tú vas con Dios, la pregunta es: ¿qué hay imposible para Él? ¿Qué hay imposible para Él? Nada. Por eso la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no puedo hacerlo yo, Él sí puede hacerlo por mí, en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte ese aplauso. La palabra de Dios está llena de promesas, cosas que Él nos promete que va a hacer por nosotros. La pregunta es: ¿en qué estás batallando? ¿Cuál es la situación que tú estás viviendo? Por eso la gente a veces se pierde, y es triste que la gente de la iglesia vaya a andar consultando brujos, que vaya a andar viendo cosas que no deben. No, vea las promesas de Dios, vea la palabra de Dios. Introdúcete en la escritura y toma diferentes versículos. Cree las promesas. ¿Sabes que las promesas para nosotros ahora es como parte de un lenguaje espiritual de iglesia? Pero el hablar de la promesa tiene un grande peso, familia. ¿Sabes cómo se hacían los negocios, los grandes negocios en la antigüedad? Con la palabra. ¿Con qué? Con la palabra. Decían: prométeme, prométeme, prométeme. Y algunos decían: no, no puedo prometértelo. Claro, ¿por qué? Porque no iban a cumplir. Pero persona que se comprometía a hacer algo era persona que cumplía lo que decía. Cada vez conforme el tiempo va pasando, hemos estado perdiendo la validez de lo que tiene el peso de la palabra. Por eso ahora dicen que las palabras se las lleva el viento. Y ahora, ¿qué se necesita para hacer un trato? Un papel donde firmar. Porque ahora dicen papelito, y a veces ni con el papelito se te van. Porque no hay un compromiso con la palabra. Fácilmente faltamos a nuestra palabra. Decimos cosas y no las cumplimos. Y a veces nos creemos que somos: es que yo cumplo lo que digo. Un día así me sentí, yo soy persona de palabra. Yo lo que digo, yo lo hago. Y sabes, llegué a mi casa, que es tu casa, nomás no vayan todos juntos. Y yo, no, que la palabra, y que estaba yo ahí. Me dice mi hijo el menor allá a lo lejos, me dice: no es cierto, papá, tú no cumples. ¿Tú qué tienes? ¿Por qué dices eso? Porque tú no cumples. Y le dije: ¿cómo? ¿Por qué me estás diciendo a mí eso? ¿Qué te pasa? Ven para acá, chamaco, ahorita le voy a dar un coscorrón a este cachetadón cristiano aquí para que se aliviane. Me estás faltando el respeto. ¿Por qué dices que yo no cumplo? Porque tú me dijiste que me ibas a comprar unos tenis y no me los has comprado.
Andas descalzo, me imagino, entonces. No. Entonces esos tenis que te compré, no, es que tú dijiste que me ibas a comprar unos de básquet. ¿Cómo? Si tú me prometiste que me ibas a comprar unos tenis para jugar básquetbol. Me compraste para la escuela, me compraste para deportes, pero no me has comprado mis tenis de básquetbol. Y tú no estás cumpliendo tu palabra. Entonces, como buen papá, le dije: es que yo te dije que te los iba a comprar, pero nunca te dije cuándo. Pensamos que somos hombres de palabra. Y sabes, tenemos que convertirnos más en personas que lo que dicen lo cumplen. Un hombre una vez me dijo: tú promete, mientras que no firmes, no pasa nada. Le dije: no, si yo digo, es porque voy a cumplir. Si no, mejor no digo nada. La Biblia está llena de promesas. No te duermas, Ángel, por favor. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. La Dios habla hoy, dice así. La versión dice: Dios siempre cumple ¿qué? Sus promesas. ¿Dios qué? Dios cumple sus promesas. Si Él dice que te va a prosperar, ¿qué crees que va a pasar? Él te va a prosperar. Amén. Si Él dice que te va a sanar, Él te va a sanar. Si Él dice que te va a dar libertad, Él te va a dar la libertad. Si Dios dice: mira, tú acércate, es que mi esposo no quiere, tú acércate, yo me encargo de tu esposo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Tu esposo va a terminar viniendo a la reunión postrado, humillado delante de Dios y tocado por el Señor. Amén. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Él cumple sus promesas. Por eso cuando tú quieres venir a Dios y tú quieres que Él haga algo en ti, a través de ti, tú necesitas tomarte las promesas. ¿Tú necesitas qué? Tomarte las promesas. Yo lo he platicado en ocasiones. Un día mi pastor me dijo: Paco, él iba rumbo al baño porque había una puerta afuera, era un auditorio, y atrás del auditorio, o en un lado del auditorio, pegadito, había una escuela que se tenía, un colegio que se tenía cristiano, y ahí estaban los baños. Y para ir al baño pues tenías que salir. Y yo me acuerdo que yo venía del baño y él iba saliendo hacia el baño. Y me acuerdo que se me queda viendo y me dice: Paquito, Paquito, me dice, tú has comprometido mucho a Dios. Y se fue. Y yo me paré y yo dije: comprometer yo a Dios, o sea, como que dices, está rara esa, ¿no? O sea, que yo he comprometido mucho a Dios. Entonces yo dije: no me voy a ir, lo voy a esperar para que me explique lo que me está diciendo. Lo esperé. Y cuando él regresa, lo que le digo es: explícame, pastor, por favor, lo que me dijiste, que yo he comprometido mucho a Dios. Y me dijo: sí, tú lo has comprometido. Es más, te la voy a cambiar. Me dijo: Dios está muy comprometido contigo. Pues ahora entiendo menos. Le dije: explícame. Me dijo: sí, es fácil. Apréndete esta: al que mucho le cree, mucho lo compromete. Entre más tú creas en Dios, más lo comprometes a Él contigo. Pensé que se iban a poner contentos. Entre más le crees a Dios, más comprometes a Dios. Entre más tú le crees, más lo comprometes. ¿En qué necesitas creer? ¿Dónde necesitas poner tu mente, tus pensamientos? Como Jacob los puso sobre la roca. ¿En qué estás poniendo tus pensamientos?
¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida? Tu corazón tiene que estar lleno de promesas. Tu corazón tiene que estar lleno de promesas. Dios me va a cuidar, Dios me va a guardar. Dice la Biblia que los que le temen a Jehová, el Espíritu dice, el Espíritu de Dios protege y cubre a sus hijos. Hay una serie de promesas en la Biblia que tienes que tomarlas y hacerlas tuyas. Tienes que tomarlas y apropiarte de ellas y recostar tu cabeza. A veces hay gente que no puede dormir, hay gente que está con problemas de ansiedad, hay gente que está en problemas de depresión. ¿Saben por qué? Porque están recostando su cabeza en lugares equivocados. Estás tomando una almohada equivocada. La almohada correcta para que tú pongas tu cabeza es la palabra de Dios. Ahí es donde debes de recostar tu cabeza. Me encanta porque lo primero que pasó es que Jacob empezó a soñar. ¿Jacob qué? Empezó a soñar. Dice que vio una escalera que daba al cielo y estaba puesta en la tierra, y que había ángeles que subían y bajaban. Y entonces Dios se paró ahí y le empezó a platicar con él, y le empezó Dios a prometer: haré cosas grandes contigo. Yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y le empieza Dios a dar promesas a Jacob. Yo te pregunto, si tú estás en los caminos de Dios, ¿cuáles son tus promesas? ¿Cuáles son? Es que yo quiero que mis hijos vengan a los caminos de Dios. Yo quiero que mis hijos vengan a la iglesia. ¿Cuál es la promesa que tienes? Toma la promesa. Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa será salva. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa será salva. O sea, Dios me dice que si yo creo, toda mi casa, toda mi familia será salva. Yo hago lo que me toca para que Dios haga lo que le toca. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Tómate de sus promesas. A veces andamos creyendo cosas que no tienen valor, cosas que no tienen ningún peso, mentiras, diagnósticos, pensamientos, palabras. Un día entré yo al salón de clase en la primaria y entré con otro compañero mío. Era un salón grande, yo estaba en un colegio. Y cuando entro, lo primero que me dice la maestra, porque entramos casi al final, dice: ustedes dos pásenle aquí adelante. Nos pasó adelante. Dijo: ahora sí, ¿ya están todos sentados? Sí, ok, miren, estos dos que están aquí son unos buenos para nada. Véanlos. Y todavía mi amigo le hace así. Estos no sirven para nada. Ellos van a estar allá atrás. Y allá nadie, por favor, ellos no existen, porque ellos no sirven para nada. Son niños problemas, son todo el que se junta con ellos, esto, lo otro. Entonces ellos allá están atrás, tienen que estar en el salón. Yo no los quisiera tener aquí. Llaman muchas veces que los mandamos a la dirección, pero ahí van a estar. Ellos son como una silla. Y ahí me mandaron para atrás. Y luego nos dice: a la hora que quieran salir, sálganse. Lo que ustedes quieran hacer, hagan. Y entonces yo le digo: ¿y qué onda con la calificación, maestra? Tú no te preocupes, tú ya sacaste 10, pero tú no sirves para nada. Nunca vas a hacer nada en tu vida. Era una señora ya grandecita. Dije: bueno, está bien. Nos la pasábamos a todo dar los primeros días.
porque nadie nos decía nada. Estábamos allá atrás, salíamos al baño, nos quedábamos allá y regresábamos. No, a toda. Como a las semanas, no te duermas, tú no te duermas. 2 semanas nos empezamos a sentir tan mal, porque tú querías hablar con alguien y ella, la maestra, iba a reprobar al que hablara con nosotros. Si alguien nos pedía algo, nos iba. Y ella al final, cuando salía el grupo, nos decía: es que ustedes no sirven para nada, ustedes no van a hacer nada en la vida. El viernes estaba respondiéndonos WhatsApp, y en uno de esos WhatsApp me mandan un video, y cuando abro ese video que se carga, veo mi primer libro impreso. Era la primera muestra impresa de mi libro terminado, El poder del ayuno. Y cuando veo ese video con esa mano moviendo el libro para que yo pudiera ver cómo había sido impreso, se me vienen esas palabras de esa maestra, que no era la maestra, era el diablo hablándome y queriéndome sellar en mi corazón, haciéndome pensar que yo iba a ser un donadie, y que durante mucho tiempo compré esa frase de que yo no iba a hacer nada en la vida. Pero cuando vine a Dios no me dijo eso. Dios me dijo: yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar y yo te voy a levantar, para que muchos vengan a mi reino, para que muchos puedan creer en mí. Y son cosas que pasan de pequeño, de chico, pero yo no sé qué fue lo que tú viviste de pequeño, de niño, de adolescente, que has vivido. Pero si tú piensas que tú no tienes propósito, si tú piensas que no hay un plan de Dios para tu vida, es una gran mentira. Lo único que Dios está esperando es que pongas tu cabeza sobre sus promesas. Lo único que Dios quiere es que pongas tu cabeza sobre sus promesas. Dios hará cosa grande contigo. Dios hará cosa grande contigo. Dios dice en su palabra que Él escoge a lo vil, a lo menospreciado, para levantarlo y humillar a lo que se cree sabio en este mundo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie ahí donde estás y dale fuerte ese aplauso a Jesús, porque Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios va a hacer grandes cosas con tus hijos. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Yo me acuerdo, voy a pedir que me pasen un Kleenex, por favor. Yo me acuerdo que yo me paraba aquí y les decía: y mi libro va a salir. Y yo en mi casa bien atorado, que no lo podía destrabar mi tema. Y yo decía, y me daba hasta como que la verdad así. Yo me paraba aquí enfrente y decía: y ya va a terminar, yo voy a terminar mi libro. Y yo me empecé a frustrar con ese libro, porque no es fácil acomodar tus ideas, los temas, la inexperiencia, esos pensamientos que el diablo quiere traer y decirte: no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Uno de los subtítulos o de los
de una parte del libro, yo explico y pongo lo que viví al escribir mi libro. Porque es una serie de batalla en tu mente, de pensar que no lo vas a lograr, de pensar que no vas a llegar a la meta, de pensar de que no vas a lograr poder ser libre, poder ver a tu hijo, a tu hija en los pies de Dios. Piensas que tus papás nunca van a venir a los caminos de Dios. Piensas que nunca vas a hacer nada en la vida, y eso es una gran mentira, porque Dios ha puesto en ti y en mí grandeza, porque tú eres un hombre y una mujer que Dios creó para grandes cosas. Amén. Cosas pequeñas no van con tu Dios. Cosas pequeñas no van con tu Dios. Mi libro se lanza este 22 de noviembre. Sí. Yo vi ese video y yo empecé a llorar, y luego de repente me llega otro mensaje donde me dice Hagi del equipo, me dice: pastor, vea esta imagen. Y veo la imagen donde ya está cargado en la plataforma de Amazon para venderse en toda Latinoamérica. Ya está cargado para obtenerlo en físico, para obtenerlo en digital, mas todavía no lo pueden comprar porque todavía no está abierto el enlace hasta el día del lanzamiento. Y yo empiezo a llorar porque es algo que es una victoria que Dios me dio. Es algo que Dios me entregó, que solo yo no hubiera podido. Y que ya está hecho. Hablo con mi esposa en el Congreso y le digo: hey, ya viste, te mandé el video, te mandé pues cómo ya está cargado en Amazon. Y me dice: sí, pero entonces yo me agüité y dije: ¿cómo que pero qué? Me dice: pero es que ya empieza a escribir el otro, porque ese ya lo escribiste. Pues déjame termino esto. No, ya lo terminaste. Comienza con el otro, porque Dios te va a dar muchos más. Entonces, sí, si ustedes supieran todo el proceso, todo lo que he vivido, y ahora poder ser de bendición al mundo con un pequeño libro que yo sé que se convertirá en un bestseller, que yo sé que cambiará y transformará la vida de la gente que lo lea, porque ese fue el propósito. Yo le dije: Dios, si esto no va a ser de bendición, ¿para qué lo voy a sacar? Pero si este libro va a tocar, bendecir y transformar muchas vidas, entonces ayúdame a que se lance alrededor del mundo. Y así está. Estamos haciendo el primer tiraje esta semana para que podamos tener aquí el primer pedido de nuestro libro, donde todos ustedes son parte. Mesón del Cielo es parte. Y viene nuestro congreso del Mesón del Cielo. Las piedras no hablarán, del 22 al 24 de noviembre. No te lo puedes perder. Dios va a hacer grandes cosas, y ahí será el lanzamiento. Este congreso es para que traigas a tu familia. Este congreso es para que traigas a tus amigos. Este congreso va a ser un congreso especial para la ciudad. Es un regalo de Dios para esta ciudad. No solamente es para aquellos que tuvieron problemas de adicciones, es para aquellos que quieren de Dios, que quieren avivarse, que quieren algo de Dios. Este congreso es para ti, para mí. Es entrada gratuita. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es ir a la página de Mesón del Cielo e ir ahí al apartado de congresos y registrarte. Eso es todo. Así que dale un fuerte aplauso al Señor. La Biblia habla de que nuestro corazón puede ser generoso, como también la Biblia habla de que nuestro corazón puede ser fiel. Yo me he dado cuenta que cuando tú ofrendas, tú eres generoso. La Biblia lo dice. Dice que Dios prospera al generoso. Proverbios 11:25.
Pero la Biblia dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia acá? Que cuando tú diezmas, tú eres fiel. Y creo que Dios está pidiendo que caminemos en estas dos. Cuando ofrendamos, somos generosos, pero cuando diezmamos, somos fieles. He decidido en mi corazón caminar en estas dos virtudes de parte de Dios. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos dé, pues Él nos llama a que nosotros también demos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Siendo fieles y siendo generosos. Así que te animo a que si tú estás escuchando este mensaje, creo que no es casualidad. A veces queremos prosperar, pero no queremos dar. Y creo que cuando tú y yo damos, entonces seremos prosperados a la manera de Dios. No dudes en diezmar y ofrendar. Dejo aquí el link y dejo por aquí toda la información para que tú puedas ser de bendición a la iglesia de Comunidad Matamoros, para seguir haciendo este trabajo de seguir hablando y llevando la palabra de Dios a muchos.